La filosofía budista, nacida hace miles de años, ofrece una profunda comprensión sobre cómo encontrar paz interior, cultivar el bienestar y, quizás lo más importante, cómo mantener relaciones sanas y equilibradas. A través de sus enseñanzas, el budismo nos invita a reflexionar sobre la impermanencia, la compasión y el desapego, principios fundamentales que nos ayudan a vivir de manera más consciente y armoniosa. En el camino hacia la paz y la plenitud, uno de los aspectos más esenciales es aprender a establecer límites saludables. A menudo, en nuestra vida diaria, nos enfrentamos a personas que no respetan nuestro espacio emocional, nuestro tiempo o nuestras necesidades, y el no saber cómo poner un alto a esos comportamientos puede llevarnos a sentirnos agotados, frustrados o incluso resentidos. El budismo nos enseña que el autocuidado no es egoísmo, sino una forma de amor propio que permite que nuestra energía y nuestro bienestar florezcan. Al establecer límites con respeto y claridad, no solo protegemos nuestra paz interior, sino que también promovemos relaciones más equilibradas y auténticas. En este video, exploraremos 10 comportamientos que, según las enseñanzas budistas, no debemos tolerar de nadie, y cómo podemos aprender a reconocerlos y manejarlos de manera sabia y compasiva. A través de estas enseñanzas, aprenderás no solo a proteger tu paz, sino también a cultivar relaciones que nutran tu crecimiento personal y espiritual. Comportamiento 1. La falta de respeto. En las enseñanzas budistas, el respeto mutuo es fundamental para vivir una vida armoniosa y plena. El Buda, en sus discursos, enfatiza la importancia de la metta, amor benevolente, y la karuna, compasión, como las bases de las relaciones humanas. Estos principios no solo nos instan a ser amables y compasivos con los demás, sino también a reconocer y valorar la dignidad inherente de cada ser humano. El respeto, en su forma más pura, es una actitud que refleja el reconocimiento de que todos los seres merecen ser tratados con consideración, sin importar su estatus, creencias o diferencias. Cuando hay respeto mutuo, las relaciones se basan en la equidad, la empatía y la comprensión, lo cual crea un espacio donde tanto nosotros como los demás podemos florecer sin miedo al juicio, la humillación o el desprecio. ¿Qué nos dice el budismo sobre el respeto mutuo? El budismo enseña que el respeto no es solo una acción externa, sino una actitud interna que surge de la conciencia plena y la empatía. La práctica de la sati, atención plena, nos ayuda a ser conscientes de nuestros pensamientos, palabras y acciones, permitiéndonos reconocer cuando estamos siendo irrespetuosos, ya sea de forma intencional o no. En este sentido, el respeto también involucra la capacidad de escuchar y comprender antes de reaccionar. En la Dhammapada, uno de los textos más importantes del budismo, se dice: no lastimes a los demás de la forma en que no te gustaría ser lastimado. Dhammapada 129. Esto nos recuerda que la base del respeto es la empatía y la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos, ya que cuando no establecemos límites saludables, estamos ignorando nuestro propio valor. Ejemplos de comportamientos irrespetuosos que no debemos tolerar. 1. Descalificación o humillación pública. El budismo nos enseña que cada ser humano tiene un valor intrínseco que debe ser respetado, y la humillación o descalificación de una persona ante otros va en contra de esa enseñanza. Cuando alguien nos ridiculiza, nos avergüenza o nos descalifica frente a otras personas, está violando nuestra dignidad y nuestra paz interior. Este comportamiento no debe ser tolerado, ya que genera sufrimiento tanto en la víctima como en el agresor, al fomentar la división y el odio. 2. Interrupciones constantes. En una conversación, la interrupción constante demuestra una falta de respeto hacia la otra persona, ya que invalida su derecho a expresarse. El budismo enfatiza la importancia de la escucha activa y respetuosa como un acto de compasión. Interrumpir a alguien constantemente refleja una actitud egoísta, donde la necesidad de ser escuchado se antepone al respeto por el espacio del otro. 3. Menospreciar opiniones o sentimientos ajenos. Desestimar las opiniones o los sentimientos de alguien no solo es irrespetuoso, sino que también cierra la puerta a una comunicación sana. En el budismo, se nos enseña que todas las perspectivas son valiosas, y el juicio constante sobre lo que otros sienten o piensan refleja una mente cerrada y egoísta. Debemos aprender a escuchar con respeto y aceptar la diversidad de pensamientos y emociones sin juzgar. 4. Comportamientos arrogantes o despectivos.
La arrogancia, el desdén y la condescendencia son actitudes que están profundamente alejadas de las enseñanzas budistas. El Buda nos invita a reconocer la igualdad esencial de todos los seres. Nadie es superior o inferior, y tratar a alguien como si lo fuera es una clara manifestación de falta de respeto. La humildad es una virtud central en el budismo, y se nos insta a acercarnos a los demás con una mente abierta y sin prejuicios. 5. Violación de los espacios físicos y emocionales. El respeto también se extiende al espacio físico y emocional de las personas. Esto incluye el respeto por los límites personales, como el derecho a la privacidad y el derecho a la autonomía emocional. Cualquier comportamiento que invada este espacio sin consentimiento, como forzar a alguien a compartir información personal o acosar a alguien emocionalmente, es un claro signo de falta de respeto. 6. Mentir o manipular. La honestidad es un valor central en el budismo, y cualquier forma de manipulación o mentira es vista como una violación grave del respeto hacia los demás. Las mentiras no solo dañan la confianza, sino que crean sufrimiento innecesario. El Buda nos enseña que la verdad es un camino hacia la liberación y la paz, y que debemos cultivar la honestidad en todas nuestras interacciones. ¿Por qué no debemos tolerar la falta de respeto? Permitir que otros nos falten al respeto de manera repetida no solo afecta nuestro bienestar, sino que también perpetúa relaciones tóxicas que pueden desencadenar sufrimiento tanto para nosotros como para los demás. Al no poner límites claros, corremos el riesgo de perder nuestra paz interior y de caer en un ciclo de resentimiento, frustración y conflicto. El respeto mutuo, desde una perspectiva budista, es esencial para el desarrollo de relaciones sanas, compasivas y equilibradas. Aprender a reconocer los comportamientos irrespetuosos y tener la valentía de establecer límites es un acto de autocuidado que no solo protege nuestra paz mental, sino que también promueve la armonía y el respeto en nuestra comunidad. Este enfoque, basado en principios budistas, no solo nos ayuda a vivir de manera más armoniosa, sino que también nos da herramientas para enfrentar y superar las dificultades interpersonales de forma sabia y compasiva. Comportamiento 2. La manipulación emocional. La manipulación emocional es un comportamiento insidioso que puede pasar desapercibido en muchas relaciones. Este tipo de comportamiento busca influir o controlar a una persona a través de sus emociones, generando confusión, inseguridad o culpabilidad. Las personas manipuladoras suelen aprovecharse de las emociones de los demás para conseguir lo que desean, sin considerar el bienestar o los límites del otro. Desde una perspectiva budista, este tipo de dinámica no solo es dañina, sino que también va en contra de los principios de compasión, honestidad y respeto mutuo. ¿Cómo identificar la manipulación emocional en las relaciones? Identificar la manipulación emocional puede ser complicado, ya que las personas manipuladoras a menudo actúan de manera sutil y calculada. Sin embargo, hay algunas señales comunes que pueden ayudarnos a reconocer este comportamiento. 1. Culparte constantemente. Una de las formas más comunes de manipulación emocional es el uso de la culpa. Las personas manipuladoras tienden a hacerte sentir responsable de sus emociones, sus problemas o incluso de situaciones que están fuera de tu control. Por ejemplo, podrían decir cosas como, si realmente me quisieras, lo harías por mí o todo esto está pasando porque no me apoyas lo suficiente. En lugar de asumir la responsabilidad de sus propios sentimientos o acciones, intentan que tú te sientas culpable y te hagas responsable de sus emociones negativas. 2. Uso del silencio o el castigo emocional. Algunas personas manipuladoras recurren al castigo silencioso o al trato frío, donde dejan de hablar o actúan de manera distante para hacer que la otra persona se sienta incómoda o ansiosa, buscando que ésta ceda o actúe según sus deseos. Este tipo de manipulación emocional crea un ambiente de incertidumbre, donde la víctima no sabe si está siendo castigada por algo que hizo o no hizo, lo que genera una constante sensación de inseguridad. 3. Gaslighting, distorsión de la realidad. El gaslighting es una forma de manipulación emocional donde la persona manipuladora distorsiona los hechos o las experiencias de otra persona, haciéndola dudar de su propia percepción de la realidad. Un ejemplo de gaslighting podría ser cuando una persona te hace creer que algo que ocurrió nunca sucedió, o que tus sentimientos son irracionales o exagerados. Este tipo de manipulación puede hacer que la víctima pierda confianza en sí misma y en sus propias percepciones.
4. Jugar con la victimización. Las personas manipuladoras a menudo se presentan como víctimas para obtener simpatía o para manipular a los demás. Esto puede incluir hacer comentarios como, nadie me entiende, siempre me pasa a mí o todo el mundo me está atacando. De esta manera, intentan ganar el control de la situación al hacerte sentir mal por ellos, y en lugar de abordar el problema de manera clara, te distraen con su autocompasión. 5. Sobrecargar de elogios o afecto en el momento justo. La manipulación emocional también puede tomar la forma de sobrecompensación, donde la persona manipuladora te colma de elogios, afecto o favores en momentos clave, justo cuando quieren que hagas algo por ellos. Este comportamiento busca crear una deuda emocional, donde te sientes obligado a corresponder a sus demandas debido al cariño o a los elogios que te brindan. La enseñanza budista sobre la honestidad y la claridad en las interacciones. El budismo promueve la honestidad y la claridad como pilares fundamentales para las relaciones saludables. Según el Buda, la verdad no solo es un principio ético, sino también una forma de liberación del sufrimiento. Las interacciones sinceras, basadas en la honestidad y la transparencia, son esenciales para cultivar relaciones auténticas, donde ambas partes se sienten valoradas y respetadas. 1. La importancia de la verdad en las interacciones. En el Sutra del Dhammapada, el Buda enseña: habla siempre la verdad, no la mentira. La verdad es la base de toda paz y prosperidad. Esta enseñanza resalta que la verdad no solo es una cuestión ética, sino que es la base de la paz mental y la estabilidad emocional. En una relación, si no hay sinceridad, las personas comienzan a crear distorsiones mentales que conducen al sufrimiento, la confusión y el resentimiento. La manipulación emocional, que se basa en mentiras, distorsiones y manipulación de los sentimientos, es un obstáculo directo para el desarrollo de relaciones saludables y conscientes. 2. La claridad y la comunicación consciente. El budismo también nos enseña sobre la importancia de la sammavaka, o correcta palabra, que implica hablar de manera clara, honesta y respetuosa. La comunicación consciente es esencial para evitar malentendidos y conflictos innecesarios. En lugar de recurrir a tácticas de manipulación, como la culpa o el gaslighting, el budismo nos invita a expresar nuestras necesidades y sentimientos de manera abierta y compasiva, sin tratar de controlar o manipular a los demás. 3. Practicar la sati, atención plena, en las relaciones. La práctica de la atención plena, o sati, nos ayuda a estar presentes y conscientes de nuestras emociones y las de los demás. Cuando estamos atentos a nuestras propias reacciones emocionales, podemos identificar más fácilmente cuando estamos siendo manipulados o cuando podemos estar manipulando a los demás. Al desarrollar esta conciencia, podemos elegir respuestas más sabias y compasivas, en lugar de caer en patrones de manipulación inconscientes. El Buda nos enseña que solo cuando estamos completamente presentes y conscientes podemos actuar con sabiduría, sin ser arrastrados por nuestros propios deseos o por las tácticas de manipulación de otros. 4. Practicar la compasión en las interacciones. La manipulación emocional a menudo surge de un lugar de inseguridad o miedo. Desde una perspectiva budista, la compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos es fundamental para entender el origen de las acciones manipuladoras. En lugar de reaccionar desde el resentimiento o el miedo, podemos cultivar una actitud de compasión que nos permita abordar la manipulación con una mente tranquila y un corazón abierto, sin caer en su trampa. Esto no significa tolerar el comportamiento manipulador, sino responder con claridad y amabilidad, sin ser arrastrados por la emoción del momento. ¿Por qué no debemos tolerar la manipulación emocional? El budismo enseña que el sufrimiento nace de la ignorancia y del apego, y la manipulación emocional crea una situación donde ambas partes caen en un ciclo de sufrimiento. La persona manipuladora perpetúa su sufrimiento al tratar de controlar a los demás, mientras que la víctima de la manipulación pierde su sentido de autonomía, confianza y paz interior. Permitir que la manipulación emocional continúe en una relación no solo es perjudicial para nuestro bienestar, sino que también impide el crecimiento espiritual y personal. El respeto por uno mismo y por los demás, basado en la honestidad y la claridad, es la única forma de fomentar relaciones auténticas y saludables, donde ambos individuos puedan florecer sin el peso del control o la manipulación. La manipulación emocional, al igual que otros comportamientos tóxicos,
está completamente en desacuerdo con las enseñanzas budistas de honestidad, claridad y compasión. Reconocer y enfrentar la manipulación emocional con sabiduría y compasión es un acto de autocuidado y una forma de vivir de acuerdo con los principios del Dharma, protegiendo nuestra paz interior y cultivando relaciones más equilibradas y respetuosas. Comportamiento 3. El desdén por tu tiempo y energía. En nuestras interacciones diarias, el respeto por el tiempo y la energía de los demás es fundamental para mantener relaciones saludables y equilibradas. El desdén por tu tiempo y energía no solo refleja una falta de respeto hacia ti como individuo, sino que también puede afectar negativamente tu bienestar emocional, físico y espiritual. Según las enseñanzas budistas, el tiempo es un recurso precioso, ya que es limitado e irreemplazable. La forma en que usamos nuestro tiempo, y cómo permitimos que otros lo usen, tiene un impacto directo en nuestra paz mental y en nuestra capacidad para vivir una vida plena y significativa. La importancia de valorar tu tiempo según el budismo. En el budismo, el concepto de impermanencia es central. Todo en la vida está en constante cambio, incluyendo el tiempo. El Buda enseñó que nuestro tiempo en este mundo es finito y que, por tanto, debemos usarlo sabiamente, dedicándonos a prácticas que nos conduzcan hacia el entendimiento profundo, la compasión y la paz interior. Este enfoque nos insta a reflexionar sobre cómo empleamos nuestras horas y energías en actividades que realmente aporten valor a nuestra vida y contribuyan a nuestro crecimiento espiritual y personal. El Sutra de la Verdadera Realidad habla de la impermanencia de todas las cosas, y el Buda dice: el tiempo pasa, como el agua que fluye en un río. Nada permanece igual. Aprovecha el momento para avanzar en el camino hacia la iluminación. Desde esta perspectiva, el tiempo no es solo un recurso material que podemos gastar sin pensar, sino un recurso espiritual que debemos valorar profundamente. Cuando permitimos que otros no respeten nuestro tiempo, estamos permitiendo que su falta de consideración nos distraiga de nuestras prácticas y de nuestra paz interior. Cómo el desdén por tu tiempo y energía se manifiesta. El desdén por tu tiempo y energía se puede manifestar de diversas maneras. Aquí hay algunos ejemplos comunes de cómo este comportamiento puede afectar nuestras vidas. 1. Solicitudes irrazonables y constantes. Las personas que no respetan tu tiempo pueden hacer solicitudes constantes y, a menudo, irrazonables, sin tener en cuenta lo que te está costando darles tu atención o esfuerzo. Esto puede incluir pedirte favores constantemente sin consideración de tu agenda o energía, o esperar que estés disponible en cualquier momento, sin importar tus propios compromisos. Este comportamiento refleja una falta de respeto por tus propios límites y tu tiempo valioso. 2. No cumplir con los acuerdos. Otra forma en que el desdén por tu tiempo se manifiesta es cuando las personas no cumplen con los acuerdos o compromisos establecidos. Esto puede incluir llegar tarde repetidamente, cancelar a última hora o, lo peor aún, no mostrar interés en honrar el tiempo que has dedicado a algo o a alguien. Cuando esto ocurre, sientes que tu tiempo y esfuerzo no se valoran, lo cual crea frustración y resentimiento. 3. Robar energía sin dar nada a cambio. El desdén por tu tiempo también se puede manifestar como una relación desequilibrada, donde una persona consume constantemente tu energía emocional, sin ofrecer apoyo o reciprocidad. Esto puede incluir a alguien que se queja constantemente o te busca solo cuando necesita algo, sin tener en cuenta tu propio bienestar o necesidades. Este tipo de comportamiento puede agotarte física y emocionalmente. 4. Interrupciones frecuentes y falta de enfoque. En un contexto más cotidiano, el desdén por tu tiempo puede presentarse como interrupciones constantes, distracciones o una falta de respeto hacia tus actividades y responsabilidades. Esto puede suceder en el trabajo, en la familia o en las relaciones personales, donde otras personas interrumpen tus tareas o proyectos sin comprender la importancia de tu tiempo y enfoque. Estas interrupciones no solo afectan tu productividad, sino que también afectan tu equilibrio interno y tu paz mental. La enseñanza budista sobre el respeto por el tiempo. El Buda enseña que nuestra vida es un flujo constante de momentos presentes, y que cada uno de estos momentos es una oportunidad para cultivar la conciencia, el amor y la sabiduría. El budismo nos insta a vivir con mindfulness, atención plena, lo cual nos permite valorar el momento presente y gestionar nuestras actividades con sabiduría. El tiempo es un recurso finito,
y desperdiciarlo o permitir que otros lo desperdicien sin consideración es contrario a la práctica del sati, atención plena, y la sabiduría, prajna. En el Sutra del Diamante, se dice: no pierdas tiempo preocupándote por el futuro ni lamentándote por el pasado. Vive con sabiduría en el momento presente. Este pasaje nos recuerda que, al igual que el tiempo es efímero, debemos hacer todo lo posible para no malgastarlo en preocupaciones innecesarias ni en actitudes que nos distraigan de nuestro propósito más elevado. En este contexto, es fundamental aprender a proteger nuestro tiempo y energía para poder dedicarlo a lo que realmente importa, la práctica espiritual, las relaciones significativas y el crecimiento personal. ¿Cómo establecer límites con personas que no respetan tu tiempo? El establecimiento de límites claros y firmes es esencial para proteger tu tiempo y energía. El budismo nos enseña que la compasión hacia uno mismo es tan importante como la compasión hacia los demás. Establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría, ya que nos permite mantener nuestro bienestar y no caer en el sufrimiento innecesario causado por la sobrecarga o el abuso de nuestras energías. 1. Reconocer el valor de tu tiempo. El primer paso para establecer límites es reconocer el valor de tu tiempo y energía. Cuando te das cuenta de que tu tiempo es limitado y valioso, te será más fácil decir no a las solicitudes que no están alineadas con tus prioridades y necesidades. Recuerda que, según el budismo, el autocuidado es una forma de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. 2. Comunicación clara y directa. Una de las claves para establecer límites es la comunicación clara y directa. El Buda enseñó la importancia de la sammavaka, palabra correcta, que implica hablar con honestidad y sin malicia. Puedes explicar de manera respetuosa pero firme que no puedes comprometerte a ciertos acuerdos debido a otras responsabilidades o necesidades personales. Un ejemplo podría ser: entiendo que me estás pidiendo ayuda, pero actualmente no tengo la capacidad de darte el tiempo que necesitas. Aprecio que lo comprendas. 3. Practicar la asertividad con compasión. La asertividad es la capacidad de expresar tus necesidades y deseos de manera clara, respetuosa y sin agresividad. Al establecer límites, es importante hacerlo desde un lugar de compasión, tanto hacia ti mismo como hacia la otra persona. La asertividad no implica rechazar a la persona, sino más bien expresar tus límites de manera que no se perjudique ni tu paz interior ni la relación. El Buda nos enseña que la compasión también incluye la sabiduría de protegernos cuando es necesario. 4. Decir no cuando sea necesario. Una de las formas más efectivas de proteger tu tiempo es aprender a decir no de manera respetuosa. Esto puede ser difícil al principio, especialmente si tienes miedo de decepcionar a los demás o de generar conflictos. Sin embargo, decir no es un acto de autocuidado que te permite preservar tu energía para lo que realmente importa, como tu práctica espiritual o tus relaciones más significativas. 5. Ser consistente con tus límites. Una vez que estableces tus límites, es importante ser consistente en su aplicación. Si permites que otros los crucen una y otra vez, estás enviando el mensaje de que tu tiempo no es valioso. La consistencia en la aplicación de tus límites no solo te ayuda a ti, sino que también enseña a los demás a respetarte. El desdén por tu tiempo y energía es una forma de falta de respeto que puede tener un impacto profundo en tu bienestar. El budismo nos enseña a valorar el tiempo como un recurso limitado, y a usarlo sabiamente en la búsqueda del despertar y la paz interior. Al establecer límites claros y respetuosos, no solo estamos protegiendo nuestro tiempo, sino también creando un espacio donde podemos vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Este acto de autocuidado no es egoísmo, sino una forma sabia de vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Comportamiento 4. La agresión verbal. La agresión verbal es una de las formas más directas de violencia emocional que puede tener un impacto devastador en nuestras relaciones y en nuestra paz interior. Se presenta cuando una persona emplea palabras, insultos, gritos o críticas destructivas para herir, controlar o manipular a otro. En muchos casos, las agresiones verbales pueden desencadenar emociones intensas de ira, humillación y tristeza. Sin embargo, las enseñanzas budistas nos ofrecen valiosas herramientas para manejar estos ataques de manera que protejamos nuestra paz interior y, al mismo tiempo, respondamos con sabiduría y compasión.
¿Cómo manejar el ataque verbal según las enseñanzas budistas? El budismo ofrece un enfoque único para manejar la agresión verbal, basado en la comprensión de la naturaleza de la mente, la práctica de la compasión y el cultivo de la paciencia. En lugar de responder con más agresión o caer en la trampa de la reacción emocional, el Buda nos enseña a observar nuestras respuestas y actuar con discernimiento. 1. Comprender la raíz del sufrimiento. El Buda enseñó que todos los seres sufren debido a la ignorancia y el deseo. La agresión verbal, como muchas otras formas de violencia, surge a menudo de una mente confundida, del sufrimiento interior o del apego a ideas, expectativas y emociones. Cuando alguien nos agrede verbalmente, generalmente está reflejando sus propios miedos, inseguridades o frustraciones. Desde una perspectiva budista, podemos intentar ver más allá del ataque superficial y reconocer que la persona que nos agrede está actuando desde un lugar de sufrimiento. Esto nos ayuda a no tomar el ataque de manera personal, y nos permite responder con una mayor comprensión. 2. Practicar la metta, amor bondadoso, y la karuna, compasión. Una de las prácticas más poderosas en el budismo es la meditación en metta, o amor bondadoso, que implica enviar pensamientos de amor y bondad hacia todos los seres, incluso aquellos que nos atacan o nos hacen daño. La karuna, o compasión, también es esencial en estos momentos. Si bien puede ser difícil, cultivar un deseo genuino de bienestar para la persona que nos agrede puede ayudar a transformar nuestra reacción. En lugar de alimentar la ira o el resentimiento, al practicar la compasión, podemos liberar el control que el ataque verbal tiene sobre nosotros y responder desde un lugar de paz. 3. No tomarse el ataque de manera personal. El Buda enseñó que gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestro apego al yo o al ego. Cuando alguien nos agreda verbalmente, nuestra tendencia natural es tomarlo de manera personal, creyendo que estamos siendo atacados o despreciados directamente. Sin embargo, las enseñanzas budistas nos recuerdan que las palabras de los demás no definen nuestra verdadera naturaleza. Al entender que las agresiones verbales provienen de los propios conflictos internos de la otra persona, podemos aprender a no identificarnos con esos ataques. Esto no significa que debemos permitir el abuso, sino que podemos tomar distancia emocional y no permitir que las palabras nos definan. Técnicas para mantener la calma y proteger tu paz interior. En situaciones de agresión verbal, mantener la calma y la paz interior es fundamental. El budismo ofrece varias técnicas que nos ayudan a enfrentar estos momentos con serenidad y sabiduría. 1. La práctica de la atención plena, sati. La atención plena o sati es el arte de estar presente en el momento y observar nuestras reacciones internas sin identificarnos con ellas. Cuando estamos siendo atacados verbalmente, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos practicar la atención plena para observar nuestras emociones y pensamientos sin dejar que nos controlen. Por ejemplo, en lugar de responder inmediatamente con ira o dolor, podemos detenernos un momento para sentir y reconocer lo que estamos experimentando. Esto nos da espacio para elegir cómo responder de manera más consciente y menos reactiva. Un ejercicio práctico de sati es respirar profundamente y centrarnos en nuestra respiración durante unos segundos cuando alguien nos agrede verbalmente. Esta breve pausa puede ayudarnos a tomar un paso atrás y calmar la mente antes de decidir cómo responder. 2. Responder con palabras suaves. El Buda enfatizó la importancia de la sammavaka, palabra correcta, que se refiere a hablar con claridad, amabilidad y respeto. Cuando enfrentamos un ataque verbal, la respuesta impulsiva puede ser responder con más agresión. Sin embargo, una respuesta sabia y serena es aquella que utiliza palabras suaves y compasivas, incluso si estamos defendiendo nuestros límites. Por ejemplo, podríamos decir algo como: entiendo que estás molesto, pero no puedo aceptar que me hables de esa manera. Esto no solo nos permite mantener nuestra paz interior, sino que también puede desarmar a la otra persona al evitar entrar en su juego emocional. 3. La práctica de la paciencia, khanti. La paciencia es una virtud clave en el budismo, especialmente cuando se trata de manejar el maltrato verbal. La paciencia no significa que debemos tolerar el abuso, sino que implica la capacidad de mantener la calma y no dejar que las palabras de la otra persona nos alteren. La paciencia es el acto de responder con calma ante la adversidad,
reconociendo que todo lo que ocurre es transitorio y no debe perturbarnos profundamente. Un truco útil es recordarnos a nosotros mismos que esto también pasará. Las palabras hirientes son momentáneas y no tienen un impacto duradero si no les damos poder. Al practicar Khanti, podemos mantener una mente clara y tranquila frente al ataque. 4. Crear una barrera de paz. En momentos de agresión verbal, podemos visualizar una barrera de luz o energía protectora alrededor de nosotros. Esta barrera no es para rechazar al otro, sino para proteger nuestra paz interior. Imagina que cada palabra negativa que llega hacia ti rebota sin afectar tu ser interno. Al visualizar esta protección, podemos evitar que el ataque verbal penetre y nos cause daño emocional. 5. Practicar el desapego. El desapego es una enseñanza central del budismo. No se trata de ser insensible, sino de no aferrarse a las palabras o emociones negativas que surgen debido a las interacciones con los demás. Si logramos desapegarnos de las palabras hirientes, podemos mantener nuestra serenidad y no dejar que la ira o el resentimiento crezcan dentro de nosotros. El desapego también implica no identificar nuestras emociones como parte de nuestra identidad, lo que nos permite responder con mayor claridad y equilibrio. La importancia de proteger nuestra paz interior. El Buda enseñó que la paz interior es uno de los objetivos más profundos de la práctica espiritual. Si permitimos que la agresión verbal nos arrastre, corremos el riesgo de perder esa paz y quedarnos atrapados en un ciclo de emociones negativas. Mantener nuestra calma en estos momentos no solo nos protege de sufrir innecesariamente, sino que también nos permite cultivar sabiduría y compasión hacia quienes nos atacan. Si bien no debemos tolerar el abuso verbal, las enseñanzas budistas nos ofrecen la posibilidad de responder con claridad, comprensión y compasión, manteniendo nuestra paz interior intacta. La agresión verbal, al igual que otras formas de violencia, es el reflejo del sufrimiento y la ignorancia de quienes la emiten, y al no dejarnos arrastrar por ella, podemos contribuir al cese del sufrimiento tanto para nosotros mismos como para los demás. La agresión verbal es una de las formas más difíciles de violencia emocional, pero las enseñanzas budistas nos proporcionan herramientas poderosas para enfrentarla con sabiduría. Al practicar la atención plena, la paciencia, la compasión y el desapego, podemos proteger nuestra paz interior y responder con claridad y calma. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos usar estos momentos como oportunidades para crecer espiritualmente y actuar con la sabiduría que nos permite transformar el sufrimiento en una oportunidad para la paz. Comportamiento 5. La falta de empatía o compasión. La falta de empatía o compasión es una de las actitudes más perjudiciales en las relaciones humanas, ya que se manifiesta como la incapacidad de entender o compartir el sufrimiento de otro. Este comportamiento puede ser devastador, ya que niega la posibilidad de una conexión genuina entre las personas, y muchas veces, las personas que carecen de empatía no solo son insensibles al dolor ajeno, sino que también pueden ser despectivas o indiferentes ante las necesidades emocionales de los demás. Según las enseñanzas budistas, la compasión es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Entender y practicar la compasión no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos lleva a una vida más equilibrada, plena y libre de sufrimiento. ¿Qué nos enseña el budismo sobre la compasión hacia los demás? El budismo pone un énfasis particular en la práctica de la compasión, karuna, entendida como la disposición a aliviar el sufrimiento de los demás. La karuna no es solo un sentimiento de pena o simpatía, sino una acción activa para aliviar el sufrimiento de quienes nos rodean. Es una de las 4 cualidades celestiales, Brahmaviara, junto con el amor bondadoso, metta, la ecuanimidad, upekkha, y la alegría empática, mudita. En el contexto budista, la compasión es vista como un medio esencial para liberarnos del sufrimiento, tanto propio como ajeno, y alcanzar la iluminación. 1. La compasión hacia los demás como camino hacia la iluminación. Según el Buda, la verdadera liberación del sufrimiento solo se puede alcanzar cuando tenemos una comprensión profunda de la interconexión entre todos los seres. El Sutra de la Gran Compasión nos recuerda que la verdadera compasión no hace distinción entre yo y tú. El sufrimiento de otro no debe verse como algo ajeno a nosotros, sino como algo que nos toca de forma directa. El Buda enseña que al desarrollar compasión hacia los demás,
no solo ayudamos a aliviar su sufrimiento, sino que también limpiamos nuestro propio corazón de egoísmo, ira y apego. El Dhammapada, una colección de enseñanzas del Buda, dice: la compasión es la clave para la verdadera felicidad. El que no se deja dominar por el odio, la ira o el rencor, sino que cultiva la compasión, vive en paz. En este contexto, la compasión es entendida como una mente que no se aferra a los propios intereses ni a las emociones negativas, sino que responde con un deseo genuino de aliviar el sufrimiento de los demás. Es una cualidad que trasciende las limitaciones del ego y nos conecta con la humanidad compartida. 2. La compasión como el antídoto del sufrimiento. El Buda enseñó que el sufrimiento se origina cuando nos centramos exclusivamente en nosotros mismos, ignorando las necesidades y el sufrimiento de los demás. La falta de empatía y compasión hacia los demás es una manifestación de esta ignorancia. Según las enseñanzas budistas, la compasión es un antídoto poderoso contra el sufrimiento, ya que al actuar con empatía, reducimos nuestra propia fijación en el ego y nos conectamos con la paz interior. Además, el desarrollo de la compasión nos ayuda a ver las dificultades de los demás desde una perspectiva más amplia, lo que nos permite actuar con mayor sabiduría. Cuando cultivamos la karuna, nos volvemos más sensibles a las necesidades de los demás, lo cual enriquece nuestras relaciones y reduce el sufrimiento colectivo. 3. La compasión hacia uno mismo. El Buda también enseñó que la compasión no solo debe dirigirse hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Practicar la autocompasión, *adhigama karuna*, es fundamental para mantener un equilibrio saludable, ya que nos permite aceptar nuestras propias imperfecciones y dificultades sin juzgarnos duramente. Esto, a su vez, nos permite extender esa misma compasión a los demás de manera más genuina y sin reservas. Al aprender a ser compasivos con nosotros mismos, cultivamos la paz interna y la capacidad de responder con compasión hacia los demás en momentos de necesidad. La importancia de rodearte de personas que practican la empatía. El budismo subraya la importancia de la comunidad, sangha, en el camino hacia el despertar. La sangha es la comunidad de practicantes budistas, pero también se puede entender como las personas con las que nos rodeamos en nuestra vida cotidiana. En las enseñanzas budistas, se dice que nuestra comunidad es fundamental para nuestro progreso espiritual. Rodearnos de personas que practican la empatía y la compasión no solo es beneficioso para nuestro bienestar, sino que también nos ayuda a cultivar estas cualidades dentro de nosotros mismos. 1. La influencia positiva de la comunidad. Cuando nos rodeamos de personas que practican la empatía y la compasión, podemos aprender de su ejemplo. Estas personas nos enseñan, de manera directa o indirecta, cómo interactuar con el mundo desde un lugar de bondad y entendimiento. El Buda enseñó que la comunidad tiene el poder de elevar nuestra práctica espiritual y fortalecer nuestras virtudes. En su Sutra del Corazón, se menciona que la comunidad ayuda a mantener el equilibrio entre la sabiduría y la compasión, dos cualidades fundamentales para una vida plena. 2. La empatía como un reflejo de interconexión. Una de las enseñanzas clave del budismo es la interdependencia, la idea de que todos los seres están profundamente conectados. Este concepto de pratyasamutta, interdependencia, nos ayuda a entender que nuestras acciones, pensamientos y sentimientos no existen de manera aislada. Al rodearnos de personas que practican la empatía, también estamos reflejando este principio de interconexión, y de esta manera, podemos crear un entorno que favorezca el bienestar mutuo. La compasión y la empatía son contagiosas. Al interactuar con personas empáticas, nuestras propias capacidades para entender y aliviar el sufrimiento de los demás se ven fortalecidas. 3. El poder de la compasión colectiva. El budismo enseña que la práctica de la compasión colectiva tiene un poder transformador. Cuando las personas que nos rodean comparten una visión de empatía y compasión, podemos crear un entorno que propicie el crecimiento espiritual y la sanación tanto a nivel individual como comunitario. Esta compasión colectiva también puede extenderse más allá de nuestro círculo cercano, influyendo positivamente en la sociedad y el mundo en general. 4. Evitar la negatividad y el egoísmo. Por otro lado, si nos rodeamos de personas que carecen de empatía o compasión, podemos caer en patrones de pensamiento negativos, egoístas y destructivos. Las personas que practican la indiferencia o el juicio hacia los demás pueden fomentar actitudes de resentimiento y desconfianza,
lo que puede alejarnos de nuestro camino espiritual. El budismo nos aconseja ser selectivos en nuestras relaciones, ya que las personas con las que nos asociamos tienen un gran impacto en nuestra mentalidad y nuestras acciones. Cómo cultivar la empatía en uno mismo. Si bien rodearnos de personas empáticas es importante, el budismo también nos enseña que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cultivar la empatía por sí mismo. Para hacerlo, es necesario practicar la atención plena, la escucha activa y el amor incondicional, sin esperar nada a cambio. A través de la meditación y la reflexión, podemos aprender a abrir nuestros corazones a los demás, entendiendo sus sufrimientos como si fueran los nuestros, y respondiendo con compasión y amor genuino. 1. Practicar la meditación en compasión. Una forma poderosa de cultivar la empatía es practicar la meditación de *meta*, o amor bondadoso. Durante esta práctica, uno dirige pensamientos de amor y compasión hacia uno mismo, hacia seres cercanos, hacia seres neutros y finalmente hacia los seres que nos resultan difíciles. Esta práctica fortalece la capacidad de ver la humanidad común en todos, y nos ayuda a actuar con mayor comprensión y gentileza. 2. Practicar la escucha activa y sin juicio. El budismo nos enseña la importancia de la escucha profunda, Sravana, que es escuchar sin prejuicios ni juicios, permitiendo que los demás expresen su sufrimiento y sus necesidades sin ser interrumpidos o minimizados. La verdadera empatía se manifiesta cuando podemos poner nuestras propias ideas y deseos a un lado para ser plenamente presentes con el otro, compartiendo su dolor y su alegría de manera desinteresada. La falta de empatía y compasión es uno de los comportamientos más dañinos tanto para nuestra paz interior como para nuestras relaciones con los demás. El budismo nos enseña que la compasión es esencial para vivir una vida plena y libre de sufrimiento, tanto para nosotros como para los demás. Al cultivar la karuna a través de la meditación, el desapego del ego y la interacción con una comunidad empática, podemos aliviar el sufrimiento en el mundo y fortalecer nuestra conexión con todos los seres. Al rodearnos de personas que practican la empatía, podemos fomentar un entorno de paz, comprensión y bienestar, transformando nuestras relaciones y nuestro entorno en un reflejo de la bondad universal. Comportamiento 6. La crítica destructiva. La crítica destructiva es una forma de retroalimentación negativa que no tiene la intención de ayudar ni de mejorar, sino de herir, humillar o denigrar a la otra persona. Se caracteriza por comentarios crueles, insultantes o condescendientes que buscan atacar el valor o la dignidad de alguien, más que ofrecer una sugerencia o corrección constructiva. A menudo, la crítica destructiva deja una sensación de incomodidad, dolor o indignación, en lugar de servir como una oportunidad de crecimiento o mejora. En este contexto, las enseñanzas budistas ofrecen herramientas poderosas para manejar la crítica de una manera que preserve nuestra paz interior y nos permita responder con sabiduría y compasión. ¿Cómo diferenciar entre una crítica constructiva y destructiva? No toda crítica es negativa ni dañina. Existen críticas constructivas que buscan ayudar a la persona a mejorar, crecer o corregir errores. Sin embargo, la línea entre una crítica constructiva y una destructiva puede ser sutil. A continuación, se describen las principales diferencias. 1. Intención detrás de la crítica. Crítica constructiva. La intención principal de una crítica constructiva es el deseo genuino de ayudar a la otra persona a mejorar o a corregir un error. Se basa en el respeto y la preocupación por el bienestar del otro, y está dirigida a un aspecto específico de su comportamiento o desempeño, no a su carácter. El tono es respetuoso y empático, y la crítica se presenta de manera que se pueda recibir de forma positiva. Crítica destructiva. La crítica destructiva, por otro lado, no está destinada a ayudar. Su propósito es atacar, degradar o hacer sentir inferior a la otra persona. Se enfoca en los aspectos negativos de la persona, más que en sus acciones o comportamientos, y suele estar cargada de juicios, sarcasmo o comentarios crueles. En lugar de buscar la mejora, la crítica destructiva busca derribar o humillar. 2. Forma en que se expresa la crítica. Crítica constructiva. Se expresa de manera clara, objetiva y respetuosa, a menudo acompañada de sugerencias o soluciones para mejorar. Se enfoca en el comportamiento o en la situación, no en la persona como ser humano. La crítica constructiva suele ser acompañada de afirmaciones positivas,
para que la persona no se sienta completamente rechazada, sino que vea la crítica como una oportunidad de crecimiento. Crítica destructiva. Suele ser vaga, generalizada y agresiva. Utiliza palabras hirientes que atacan la personalidad o el carácter de la otra persona. Por ejemplo, eres un fracaso, siempre haces todo mal, en lugar de centrarse en lo que se puede mejorar. Este tipo de crítica no está acompañada de soluciones ni de un enfoque positivo, y puede dejar a la persona con una sensación de inseguridad y frustración. 3. Reacción a la crítica. Crítica constructiva. Cuando recibimos una crítica constructiva, es probable que sintamos que ha sido expresada de manera respetuosa, y que tiene la intención de ayudarnos a crecer. Aunque puede causar incomodidad en un principio, la crítica constructiva nos da espacio para reflexionar y mejorar. Nos da herramientas para evolucionar y seguir adelante con confianza. Crítica destructiva. Las críticas destructivas suelen dejar a la persona herida, angustiada o incluso enojada. En lugar de fomentar la reflexión, esta crítica nos hace sentir atacados y puede incluso desencadenar un ciclo de pensamientos negativos sobre nosotros mismos, nuestra valía y nuestras capacidades. ¿Cómo responder desde la paz interior y la aceptación? Las enseñanzas budistas nos invitan a manejar las críticas con sabiduría, sin identificarnos con ellas ni dejar que alteren nuestra paz interior. El Buda nos enseñó que las palabras de los demás son una forma de Dhamma, enseñanza, que podemos utilizar para nuestra práctica, ya sea que provengan de un lugar de amor o de malicia. A través de la práctica de la atención plena y el desapego, podemos responder a la crítica de manera que no nos afecte emocionalmente. 1. No tomarse la crítica de manera personal. El budismo enseña que el sufrimiento proviene, en gran parte, de nuestra identificación con el ego y el yo. Cuando alguien nos critica, especialmente de manera destructiva, nuestra primera reacción puede ser sentirnos atacados o heridos. Sin embargo, el Buda nos recuerda que las palabras de los demás no nos definen. La crítica, ya sea constructiva o destructiva, refleja más sobre la persona que la emite que sobre nosotros mismos. La práctica de la atención plena, sati, nos ayuda a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. En lugar de reaccionar impulsivamente con ira o tristeza, podemos detenernos un momento y reflexionar, ¿este comentario refleja realmente mi verdadero ser? ¿Es algo que me define? Esta conciencia nos permite tomar distancia emocional y no dejarnos llevar por la crítica. 2. Responder con calma y compasión. El Buda enseñó que la respuesta adecuada ante el maltrato o la crítica es la respuesta compasiva. Responder con compasión no significa ser pasivo ante la crítica destructiva, sino mantener nuestra calma interna y tratar de comprender la motivación detrás de las palabras. En lugar de responder con más agresión o defensiva, podemos responder con amabilidad, sin permitir que la crítica nos haga perder nuestra paz. Por ejemplo, si alguien nos critica de manera destructiva, podemos optar por responder con algo como, entiendo que puedas estar frustrado, pero te pido que me hables con respeto. Estoy dispuesto a escuchar y aprender, pero no aceptaré comentarios hirientes. Esta respuesta es firme, pero también mantiene el espacio para una conversación respetuosa, sin caer en la provocación. 3. Practicar la ecuanimidad y el desapego. La ecuanimidad es una de las cualidades clave en el budismo. Se refiere a la capacidad de mantener la calma y el equilibrio emocional ante las vicisitudes de la vida, incluidas las críticas. La crítica destructiva es solo una de las muchas formas en las que las personas pueden intentar alterarnos, pero la ecuanimidad nos enseña a no reaccionar impulsivamente, sino a ver las críticas como un evento pasajero y no como una verdad absoluta. El desapego también juega un papel fundamental. Al desapegarnos de la necesidad de ser aceptados o de tener una imagen pública perfecta, podemos liberarnos de la ansiedad que la crítica puede generar. Al soltar nuestras expectativas sobre cómo los demás deberían vernos, nos volvemos más resistentes a los comentarios negativos. 4. Reflexionar sobre la crítica de manera objetiva. Si bien la crítica destructiva generalmente proviene de un lugar de sufrimiento o ira, el budismo también nos invita a examinar la crítica de manera objetiva. A veces, incluso las críticas destructivas pueden contener un grano de verdad. A través de la introspección y la práctica de la sabiduría, prajna,
podemos observar si la crítica tiene alguna base legítima que podamos aprender. Sin embargo, esto debe hacerse sin caer en la autocrítica destructiva. Es importante que no permitamos que la crítica nos haga sentir indignos o inseguros. Por ejemplo, si alguien nos critica por algo que realmente podemos mejorar, podemos reconocerlo sin dejar que el tono destructivo de la crítica nos afecte. Podemos decir, puedo aprender de esto, pero no voy a aceptar que me hablen de esa manera. 5. Establecer límites saludables. La práctica de establecer límites es esencial cuando se trata de manejar la crítica destructiva. Si alguien de manera habitual nos critica de manera destructiva, es fundamental establecer límites claros para proteger nuestra paz interior. El Buda enseñó que debemos ser responsables de nuestra propia felicidad y bienestar, lo que incluye no permitir que los comentarios crueles nos desestabilicen. Un límite saludable podría ser decir, no estoy dispuesto a aceptar críticas destructivas. Si tienes algo que decir, por favor hazlo de manera respetuosa y constructiva. Establecer límites no es un acto de hostilidad, sino una forma de cuidar de nuestra salud emocional y mantener nuestra paz interna. La crítica destructiva puede ser dolorosa, pero las enseñanzas budistas nos brindan herramientas valiosas para manejarla con sabiduría y paz interior. Al practicar la no identificación con el ego, la compasión y el desapego, podemos responder con calma y claridad, protegiendo nuestra paz y bienestar. A través de la introspección y la reflexión objetiva, podemos aprender de las críticas sin dejarnos atrapar por ellas. En última instancia, el Buda nos enseña que las críticas son una oportunidad para crecer en sabiduría y fortalecer nuestra práctica espiritual, sin perder nuestra esencia ni nuestra calma interna. Comportamiento 7. El egocentrismo excesivo. El egocentrismo excesivo se refiere a una forma de actuar y pensar en la que una persona pone sus propios intereses, deseos y bienestar por encima de los demás de manera desmesurada. Es una actitud que se centra exclusivamente en uno mismo, a menudo a expensas de las necesidades y sentimientos de los otros. Este comportamiento no solo afecta las relaciones interpersonales, sino que también impide el crecimiento personal y la paz interior, ya que está profundamente relacionado con el apego al ego y la identificación con el yo. En el budismo, el egocentrismo es considerado una de las principales causas del sufrimiento, ya que refuerza el sentido de separación y perpetúa el ciclo de deseos insatisfechos y sufrimiento. La enseñanza budista sobre el desapego del ego. El concepto de ego en el budismo está estrechamente relacionado con lo que se conoce como el Atman en otras tradiciones, es decir, la creencia en un yo permanente e independiente. Según las enseñanzas budistas, el ego es una construcción mental que surge de la identificación con el cuerpo, la mente y las experiencias personales, y es la raíz de la mayoría de las emociones negativas y del sufrimiento humano. Esta identificación crea la ilusión de un yo separado y distinto de los demás, lo que nos lleva a ver al mundo de manera egoísta y a actuar en función de ese falso sentido de individualidad. 1. El ego como fuente de sufrimiento. El Buda enseñó que el sufrimiento surge de nuestros apegos, y el apego al ego es uno de los más poderosos. Este apego nos lleva a vivir en un estado constante de deseo y temor. Deseamos obtener cosas que alimenten nuestra sensación de yo y tememos perderlas porque creemos que nuestra identidad está ligada a ellas. Este ciclo de deseo y aversión es conocido como samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. El Buda, en su enseñanza sobre las 4 nobles verdades, establece que el sufrimiento es inherente a la vida, pero que podemos liberarnos de él al entender sus causas y practicar el desapego. El desapego del ego es esencial para salir del sufrimiento porque nos permite liberarnos de la identificación con lo temporal y lo material, y nos abre a una visión más profunda de la interconexión con todos los seres. 2. El camino óctuple y el desapego. El camino óctuple es una de las enseñanzas fundamentales del budismo, y se refiere a las prácticas que conducen a la liberación del sufrimiento. Una de las partes clave de este camino es la sabiduría, correcta comprensión y visión, que nos permite ver la verdad de nuestra naturaleza no egoica y de la interdependencia de todos los seres. Al cultivar una comprensión correcta, podemos aprender a soltar el apego al ego y a las identificaciones del yo, lo que nos permite vivir de manera más compasiva, ecuánime y en armonía con los demás.
¿Cómo evitar las relaciones unilaterales donde solo se busca el beneficio propio? En el mundo contemporáneo, las relaciones unilaterales son comunes, especialmente cuando el egocentrismo está presente. Estas relaciones se caracterizan por la búsqueda del beneficio propio sin considerar el bienestar o las necesidades del otro. En lugar de ser una relación basada en la reciprocidad, el amor y la comprensión mutua, se convierte en una transacción que solo busca llenar los propios deseos y satisfacer el ego. 1. Cultivar la visión correcta, la comprensión de la interdependencia. El budismo nos enseña que todos los seres están interconectados a través de la ley de la interdependencia, Pratyasamutta. Esta comprensión nos ayuda a reconocer que nuestro bienestar está vinculado al bienestar de los demás. Cuando entendemos que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y que todos dependemos de los otros para vivir una vida plena, podemos alejarnos de la mentalidad egocéntrica y empezar a cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo y la empatía. La clave aquí es reconocer que lo que damos a los demás también nos regresa, y que el bienestar colectivo tiene un valor superior al interés individual. En una relación, ya sea personal, profesional o familiar, debemos preguntarnos, ¿estoy buscando lo mejor para la otra persona o solo lo mejor para mí? 2. Practicar el desapego del beneficio propio. Una de las prácticas clave en el budismo es el desapego. El desapego no significa indiferencia, sino liberarnos de la necesidad de obtener algo para uno mismo. El Buda enseñó que el apego a nuestros propios deseos, incluidos los deseos de recibir beneficios o atención en una relación, es lo que causa la insatisfacción. Para cultivar relaciones equilibradas y saludables, debemos desapegarnos de la necesidad de que los demás nos den algo a cambio. Cuando una persona está demasiado centrada en su propio beneficio, las relaciones se convierten en una transacción. Esto puede ser muy perjudicial, ya que puede llevar a un sentimiento de vacío cuando no se reciben los beneficios esperados. Al soltar la expectativa de recibir algo a cambio, cultivamos relaciones más profundas y auténticas, donde el objetivo es el bienestar mutuo y no la satisfacción egoísta. 3. Fomentar el amor incondicional, metta. Una de las enseñanzas fundamentales del budismo es la práctica del metta o amor incondicional. El amor incondicional no depende de lo que los demás nos den, ni de lo que logren, sino que se ofrece libremente sin esperar nada a cambio. Esta es una de las maneras más poderosas de contrarrestar el egocentrismo, ya que nos anima a ver a los demás como seres dignos de amor y compasión por el simple hecho de existir, sin necesidad de que ellos nos sirvan de alguna manera. El metta es una práctica activa que involucra enviar pensamientos de bondad y bienestar a todos los seres, comenzando por uno mismo y luego extendiéndolos a los demás. Este tipo de amor no se basa en el ego ni en el deseo personal, sino en una actitud de generosidad y apertura. 4. La importancia de la generosidad, dana. El generosidad es otro principio esencial en el budismo, y se refiere a la práctica de dar sin esperar nada a cambio. En las relaciones, esto se traduce en ofrecer tiempo, apoyo, amor y atención de manera desinteresada. La generosidad nos ayuda a contrarrestar el egocentrismo, ya que nos invita a pensar más en los demás que en nosotros mismos. Cuando somos generosos, no solo damos a los demás, sino que también nos liberamos de la mentalidad de escasez que está asociada con el ego. 5. Evaluar las relaciones y establecer límites saludables. En el budismo, también se habla de la importancia de rodearse de personas que promuevan el bienestar común y la práctica espiritual. Las relaciones unilaterales y egoístas pueden ser tóxicas, ya que pueden extraer energía y recursos emocionales de manera desproporcionada sin aportar nada a cambio. Es esencial evaluar nuestras relaciones y establecer límites saludables para evitar caer en dinámicas de aprovechamiento. Al establecer límites, nos aseguramos de que nuestras relaciones sean equilibradas y respetuosas, donde ambos individuos se beneficien y crezcan. Los límites también protegen nuestra paz interior, ya que nos permiten mantener el equilibrio y no caer en patrones de comportamiento egocéntricos. 6. La reflexión sobre la impermanencia, anicca. La comprensión budista de la impermanencia, anicca, también juega un papel importante en el desapego del ego. Todo en la vida es transitorio, incluidas nuestras relaciones, logros y deseos. Al reconocer que nada es permanente,
podemos liberarnos de la idea de que necesitamos aferrarnos a las relaciones o situaciones que nos benefician egoístamente. Esta comprensión nos anima a vivir el momento presente y a dar lo mejor de nosotros mismos, sabiendo que todo lo que poseemos es temporal. El egocentrismo excesivo es una de las principales causas del sufrimiento en nuestras relaciones y en nuestra vida personal. Las enseñanzas budistas nos invitan a practicar el desapego del ego, entender nuestra interconexión con los demás y cultivar relaciones basadas en la generosidad, el amor incondicional y la sabiduría. Al hacer esto, podemos evitar las relaciones unilaterales y egoístas, y en su lugar, establecer vínculos que estén fundamentados en el respeto mutuo, el crecimiento compartido y la compasión. En última instancia, el desapego del ego no solo nos libera del sufrimiento personal, sino que también nos permite vivir de manera más armoniosa y equilibrada con el mundo que nos rodea. Comportamiento 8. La falta de responsabilidad. La falta de responsabilidad es una actitud que se refleja en la incapacidad o el desinterés por asumir la responsabilidad de las propias acciones, decisiones y consecuencias. En las relaciones interpersonales, este comportamiento se manifiesta cuando una persona evita reconocer su parte en los conflictos, no se hace cargo de sus errores o actitudes, y tiende a culpar a los demás por sus dificultades. Este patrón puede generar tensiones, resentimientos y una falta de confianza en las relaciones, ya que las personas involucradas sienten que no se puede contar con el compromiso ni la madurez de quien no asume su responsabilidad. Desde la perspectiva budista, la responsabilidad personal es fundamental para la práctica de la sabiduría y el autocrecimiento, ya que nos permite aprender de nuestras acciones y desarrollarnos como individuos más conscientes y equilibrados. El concepto budista de responsabilidad personal y cómo aplicarlo. En el budismo, la responsabilidad personal no se refiere a una obligación externa o una carga que debe ser llevada con pesar, sino a un compromiso profundo con la autoobservación, la autoaceptación y el desarrollo de la sabiduría. El concepto budista de responsabilidad está basado en la ley de la causa y el efecto, karma, que sostiene que nuestras acciones, palabras y pensamientos tienen consecuencias, ya sea en esta vida o en vidas futuras. 1. El karma y la responsabilidad personal. El karma es uno de los conceptos más importantes en el budismo y se refiere a la ley de causa y efecto. Cada acción que realizamos, ya sea buena o mala, genera una reacción en el mundo. Esta ley implica que somos responsables de lo que hacemos, pensamos y decimos. No es una cuestión de castigo o recompensa divina, sino un principio natural que refleja cómo nuestras acciones influyen en nuestra vida y en el bienestar de los demás. Cuando una persona actúa sin tener en cuenta las consecuencias de sus acciones, está evitando asumir su responsabilidad en el flujo de eventos. La falta de responsabilidad personal genera karma negativo porque nos lleva a actuar de manera egoísta, irreflexiva o dañina. El Buda nos enseñó que solo tomando conciencia de nuestras acciones y su impacto en los demás podemos transformarlas y generar un karma positivo, lo que nos conduce a la liberación del sufrimiento. 2. La autoconciencia y la reflexión. La responsabilidad personal comienza con la autoconciencia, la capacidad de ser consciente de nuestros pensamientos, palabras y acciones. La práctica de la atención plena, sati, es fundamental en el budismo, ya que nos permite observar nuestras emociones y comportamientos sin identificarnos con ellos ni reaccionar impulsivamente. Cuando estamos presentes y atentos, podemos identificar los momentos en los que actuamos de manera irresponsable o en los que evitamos asumir nuestra parte en un conflicto. Además, el autoexamen es una herramienta poderosa para fomentar la responsabilidad. A través de la meditación y la reflexión personal, podemos revisar nuestras acciones, reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Este proceso no es para condenarnos, sino para aprender y crecer, adoptando una actitud de humildad y apertura. 3. La sabiduría en la toma de decisiones. El concepto budista de sabiduría, prajna, nos invita a tomar decisiones basadas en una comprensión profunda de las causas y efectos, tanto para nosotros como para los demás. Ser responsable significa actuar con claridad, comprender las consecuencias de nuestras decisiones y actuar de acuerdo con lo que beneficia no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. La sabiduría no solo implica hacer lo correcto, sino hacer lo correcto en el momento adecuado, sabiendo cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo actuar y cuándo reflexionar.
La responsabilidad en este sentido no es solo una cuestión de tomar decisiones éticas, sino también de actuar con compasión, considerando las circunstancias y la interconexión con los demás. La importancia de responsabilizarse de las propias acciones en las relaciones. La responsabilidad personal en las relaciones interpersonales es esencial para cultivar vínculos saludables y de confianza. Cuando una persona no se hace responsable de sus acciones, puede generar un ambiente de confusión, resentimiento y frustración, ya que la otra parte siente que no se puede confiar en que se asuma la culpa o se tomen las medidas necesarias para corregir una situación. 1. Asumir el propio comportamiento y sus consecuencias. En las relaciones, todos tenemos momentos de error o malentendidos. Sin embargo, la forma en que enfrentamos esos momentos determina la calidad de nuestra relación. Si constantemente evitamos asumir nuestra responsabilidad, ya sea a través de la negación, la proyección de culpas o la defensa constante, las relaciones se ven afectadas por la falta de autenticidad y madurez emocional. El Buda enseñó que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestras propias respuestas. Esto se relaciona directamente con la práctica del sila, ética, en el budismo, que implica actuar con integridad y respeto hacia los demás. Responsabilizarnos de nuestros errores y asumir las consecuencias es una forma de fortalecer la confianza en las relaciones y de demostrar nuestra voluntad de mejorar y aprender. 2. La importancia del perdón y la reconciliación. Responsabilizarse de las propias acciones también implica pedir perdón cuando hemos hecho daño a los demás. El perdón es una práctica profundamente arraigada en el budismo, ya que el resentimiento y la ira solo generan más sufrimiento y perpetúan el ciclo del karma negativo. Al pedir perdón, no solo liberamos al otro de su dolor, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la carga emocional que conlleva la falta de responsabilidad. Cuando asumimos nuestras acciones y pedimos perdón con sinceridad, damos un paso importante hacia la reconciliación y la restauración de la armonía en la relación. El perdón no significa excusar el comportamiento erróneo, sino reconocer el sufrimiento causado y comprometernos a no repetirlo en el futuro. 3. La responsabilidad en la comunicación asertiva. Una parte crucial de la responsabilidad personal en las relaciones es la forma en que nos comunicamos. La comunicación asertiva es aquella en la que expresamos nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara, respetuosa y sin culpar a los demás. En lugar de adoptar una postura defensiva o agresiva, podemos practicar la responsabilidad al expresar nuestras preocupaciones de manera honesta, pero también con comprensión hacia el otro. Al responsabilizarnos de nuestras palabras y acciones, podemos construir una comunicación basada en el respeto y la empatía, lo que fortalece cualquier relación. La responsabilidad en la comunicación también implica saber escuchar, sin interrumpir ni emitir juicios precipitados. 4. La acción correcta en la resolución de conflictos. En todas las relaciones surgen desacuerdos y conflictos. El budismo nos enseña que los conflictos no deben ser evitados ni reprimidos, sino abordados con sabiduría y compasión. Ser responsable en la resolución de conflictos significa tomar el tiempo necesario para reflexionar sobre lo ocurrido, escuchar a todas las partes involucradas y actuar con un sentido de justicia y equidad. El conflicto puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la relación si ambas partes son responsables de sus acciones y trabajan juntas hacia la comprensión mutua. La clave es abordar los problemas con una actitud de no violencia y de resolución pacífica, en lugar de buscar culpas o crear más sufrimiento. La responsabilidad personal es una de las piedras angulares de las relaciones saludables y del crecimiento personal en el budismo. A través de la comprensión del karma, la práctica de la atención plena, la reflexión personal y la sabiduría, podemos aprender a asumir nuestras acciones y sus consecuencias de manera madura y ética. En las relaciones, la falta de responsabilidad puede generar conflictos, desconfianza y resentimiento, mientras que asumir nuestra parte en los problemas y pedir perdón cuando es necesario fortalece los lazos y fomenta la armonía. Al aplicar los principios budistas de autoconciencia, compasión y perdón, podemos cultivar relaciones más profundas, auténticas y equilibradas, basadas en el respeto mutuo y el crecimiento compartido. Comportamiento 9. La violación de tu espacio personal. La violación del espacio personal es un comportamiento que ocurre cuando una persona no respeta los límites físicos, emocionales o mentales de otra.
Esto puede manifestarse de muchas formas, desde la invasión física del espacio personal sin consentimiento, hasta la intromisión en los pensamientos, emociones y decisiones de alguien sin respeto por su autonomía. En el contexto de las relaciones interpersonales, esta violación puede generar malestar, incomodidad, ansiedad e incluso conflictos prolongados. El budismo, con su énfasis en el respeto y la compasión, ofrece una visión profunda sobre la importancia de honrar el espacio personal de los demás, tanto en lo físico como en lo mental. ¿Qué dice el budismo sobre el respeto por el espacio físico y mental de los demás? En el budismo, el respeto por los demás y por su autonomía es un principio esencial, y este respeto se extiende a sus espacios físicos y emocionales. La violación de estos espacios no solo es una falta de respeto hacia los demás, sino que también refleja una falta de conciencia sobre la interdependencia y la dignidad humana. El Buda enseñó que todos los seres tienen derecho a vivir en paz y armonía, y que debemos practicar la compasión y la consideración hacia los demás. 1. La interdependencia y el respeto por el espacio de los demás. El concepto budista de interdependencia, Pratyasamutta, sostiene que todos los seres están conectados y que nuestras acciones tienen un impacto directo en el bienestar de los demás. Este principio es clave para entender la importancia de respetar el espacio personal. El respeto por el espacio físico y mental de los demás es una forma de reconocer que, aunque cada individuo es único, todos compartimos la misma esencia de vida y merecemos ser tratados con dignidad. La interdependencia también implica que las acciones que invaden el espacio personal de otro no solo afectan a esa persona, sino que alteran el equilibrio del entorno colectivo. Respetar el espacio de los demás es una manera de mantener la armonía y la paz tanto dentro de uno mismo como en las relaciones con los demás. Este respeto se traduce en el reconocimiento de que cada ser humano tiene sus propios límites y necesidades, y que es nuestra responsabilidad actuar con consideración y empatía. 2. La compasión y la consideración como fundamentos del respeto. El principio de la compasión, Karu, es central en el budismo. Ser compasivo no solo significa ofrecer ayuda en momentos de sufrimiento, sino también respetar los límites de los demás y actuar con una conciencia de sus necesidades. La compasión implica reconocer el sufrimiento que puede ocasionar la violación de los espacios personales, tanto físicos como emocionales, y hacer un esfuerzo por no contribuir a ese sufrimiento. Desde la perspectiva budista, invadir el espacio personal de alguien no es solo una falta de respeto, sino también una forma de ignorancia. Ignorar las necesidades y deseos del otro es actuar sin comprender la interconexión que compartimos como seres humanos. Al desarrollar la compasión, nos volvemos más conscientes de las dinámicas que existen entre las personas y somos más cuidadosos de no causar daño a través de nuestras acciones. La violación del espacio físico. El espacio físico personal se refiere a la zona de confort de una persona, la cual está relacionada con su cuerpo y su bienestar. En el contexto de una relación, la invasión del espacio físico puede ser extremadamente perturbadora y desencadenar una sensación de amenaza, incomodidad o incluso miedo. Esta invasión puede manifestarse de diferentes formas, como interrupciones físicas no deseadas. Esto incluye acciones como invadir el espacio personal de alguien tocándolo sin consentimiento, acercándose demasiado sin respeto a los límites personales o tocando sus pertenencias sin permiso. Invasión de la privacidad, entrar sin permiso en la habitación de alguien, revisar sus pertenencias o leer sus mensajes sin autorización. El Buda nos enseña a practicar la conciencia del cuerpo, lo que implica ser respetuosos con el espacio físico de los demás y reconocer que cada persona tiene su propio sentido de comodidad y seguridad. En las enseñanzas budistas, la mente y el cuerpo están profundamente interrelacionados, por lo que cualquier violación del espacio físico puede afectar también el bienestar mental y emocional de la persona afectada. La violación del espacio mental. El espacio mental personal se refiere a la autonomía de cada individuo para pensar, sentir y tomar decisiones de acuerdo con su propia conciencia y comprensión. La violación de este espacio ocurre cuando se intentan manipular, controlar o influir de manera indebida en las decisiones, pensamientos y emociones de otra persona. Este tipo de violación puede ser más sutil, pero igualmente dañina, y puede tomar varias formas. Manipulación emocional, intentar alterar las decisiones o emociones de otra persona a través de la culpa, la vergüenza o el miedo. Juicios o críticas constantes,
emitir juicios de valor o críticas destructivas que erosionan la autoestima de la persona y violan su capacidad para ser dueña de su propio pensamiento. Imposición de opiniones o creencias, intentar que alguien adopte una determinada forma de pensar o de actuar sin respetar su libertad de tener su propia perspectiva. Desde la perspectiva budista, la violación del espacio mental refleja una falta de respeto por la sabiduría y la autonomía de la otra persona. El Buda enseñó la importancia de la escucha activa y de la sabiduría compartida en las relaciones, pero siempre respetando la capacidad de cada individuo para tomar sus propias decisiones. Manipular a otros o tratar de imponer nuestra perspectiva es un acto que surge de la ignorancia y del ego, y va en contra de los principios de equidad, armonía y respeto mutuo. ¿Cómo aplicar el respeto al espacio personal en la vida diaria? 1. Practicar la atención plena y la observación de los límites. La atención plena, sati, es una herramienta clave en el budismo para ser más conscientes de cómo interactuamos con los demás. A través de la práctica de la atención plena, podemos observar nuestros impulsos y acciones, y asegurarnos de que no estamos invadiendo el espacio personal de los demás, ya sea física o emocionalmente. Cuando estamos atentos, podemos captar señales sutiles de incomodidad en los demás y ajustar nuestro comportamiento para respetar sus límites. 2. Establecer y respetar los límites de otros. En las relaciones, es importante ser claro sobre nuestros propios límites, pero también es fundamental ser receptivo a los límites de los demás. La comunicación abierta y respetuosa es esencial para entender las necesidades y los deseos de los demás, y para asegurarnos de no traspasar sus espacios personales. Establecer límites saludables no solo protege nuestra propia paz interior, sino que también ayuda a los demás a sentirse seguros y respetados. 3. Ser compasivo y comprensivo con los espacios emocionales y mentales. Al practicar la compasión, karu, hacia los demás, podemos ser más sensibles a las emociones y pensamientos de los otros, reconociendo que cada persona tiene su propio espacio mental y emocional que debe ser respetado. Esto significa no tratar de influir indebidamente en las decisiones o creencias de otra persona, y no presionar a los demás para que piensen o actúen de la manera en que creemos que deberían hacerlo. 4. Fomentar la libertad y la autonomía de los demás. El respeto por el espacio personal, tanto físico como mental, también implica fomentar la autonomía de los demás. Cada persona tiene el derecho de tomar sus propias decisiones, de tener su propio proceso de crecimiento y de buscar su propio camino. Como budistas, debemos ser conscientes de que todas las personas están en su propio viaje de desarrollo y aprendizaje, y debemos permitirles ese espacio para crecer sin imposiciones. La violación del espacio personal, ya sea físico o mental, es una forma de egoísmo y falta de respeto que interrumpe la armonía y el bienestar de los demás. En el budismo, se nos enseña a practicar la compasión, la interdependencia y el respeto por la autonomía de cada ser. Al reconocer la importancia de mantener el espacio personal de los demás, ya sea respetando sus límites físicos o sus pensamientos y emociones, podemos construir relaciones más saludables, equilibradas y pacíficas. Respetar el espacio personal no solo es una muestra de consideración hacia los demás, sino también una forma de practicar la sabiduría y la bondad en nuestras interacciones diarias. ¿Cómo aprender a decir no de manera asertiva? Aprender a decir no de manera asertiva es una habilidad fundamental para establecer límites saludables en nuestras relaciones personales y profesionales. En un mundo que constantemente exige nuestra atención y energía, ser capaces de rechazar peticiones de manera clara, respetuosa y firme es esencial para mantener nuestra paz interior, proteger nuestro bienestar y evitar el agotamiento. La asertividad no es solo la capacidad de decir no, sino también la de hacerlo de forma que respetemos nuestras propias necesidades y las de los demás sin sentir culpa ni agresividad. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la habilidad de expresar nuestras necesidades, deseos, creencias y sentimientos de manera directa y honesta, respetando tanto nuestros propios derechos como los de los demás. No se trata de ser agresivos ni pasivos, sino de encontrar un punto intermedio donde nuestra comunicación sea clara, respetuosa y efectiva. En el contexto de decir no, la asertividad implica rechazar una solicitud o petición sin sentirse culpable ni ceder a la presión de complacer a otros. La importancia de aprender a decir no. Decir no es fundamental para mantener el equilibrio emocional y la salud mental.
Cuando no sabemos cómo decir no, tendemos a complacer a los demás a expensas de nuestras propias necesidades y deseos, lo que puede llevar a estrés y agotamiento. Al aceptar más de lo que podemos manejar, nuestro bienestar físico y emocional se ve comprometido. Resentimiento. Decir sí cuando queremos decir no puede generar frustración y resentimiento hacia la persona que nos pidió el favor, lo que puede deteriorar la relación. Falta de límites. No establecer límites claros puede hacer que los demás continúen aprovechándose de nuestra disposición para ayudar, lo que conduce a una falta de respeto por nuestros propios límites. Aprender a decir no nos ayuda a proteger nuestro tiempo, preservar nuestra energía y fortalecer nuestra autoestima. Estrategias para decir no de manera asertiva. 1. Reconocer y valorar tus propios límites. Antes de poder decir no de manera efectiva, es importante conocer y respetar tus propios límites. Haz un esfuerzo consciente por identificar cuando te sientes incómodo o sobrepasado. Presta atención a tus emociones cuando te hacen una solicitud. Si sientes que estás cediendo a la presión o si te sientes agobiado, es una señal de que tus límites están siendo desbordados. Es útil reflexionar sobre lo que necesitas en tu vida en este momento, ya sea tiempo para descansar, concentrarte en un proyecto personal o simplemente no sentirte comprometido con más responsabilidades. Ser consciente de tus límites te permitirá tomar decisiones más informadas y saludables sobre cuándo decir no. 2. Practicar el no cortés y directo. Un no asertivo es claro, directo y respetuoso. No tienes que justificarte ni dar largas explicaciones cuando rechazas una solicitud. Un simple, pero firme, no, lo siento, no puedo hacerlo, es suficiente. Si sientes la necesidad de añadir algo, puedes agregar una breve razón, pero siempre mantén tu respuesta concisa. No, no puedo comprometerme a eso en este momento. Lo siento, pero no tengo tiempo para hacerlo ahora. Agradezco la oferta, pero tengo que rechazarla. Recuerda que no tienes que justificar tu decisión más allá de lo que te haga sentir cómodo. La asertividad está en ser firme, pero también en ser respetuoso. 3. Ofrecer alternativas si es necesario. En ocasiones, puedes sentirte incómodo rechazando completamente una solicitud, especialmente si te importa la persona que te está pidiendo algo. En lugar de simplemente decir no, puedes ofrecer una alternativa que sea más viable para ti, manteniendo tu integridad sin comprometer tus límites. Por ejemplo, no puedo ayudarte con eso, pero te sugiero que hables con el nombre de otra persona a que podría tener más tiempo. No puedo hacer esa tarea, pero si lo necesitas en otra fecha, puedo ayudarte entonces. Esta opción muestra tu disposición a ayudar dentro de tus propios límites, sin comprometerte a lo que no puedes hacer en el momento. Esto también refuerza la idea de que no es personal, sino una cuestión de respeto por tus propios límites. 4. Evitar sentirse culpable. Uno de los mayores obstáculos para decir no de manera asertiva es el sentimiento de culpa. Muchas personas tienen miedo de que rechazar una solicitud pueda decepcionar a los demás o generar conflicto. Sin embargo, es importante recordar que es perfectamente válido priorizar tus propias necesidades y que decir no te hace una mala persona. Cuando sientas culpa, recuerda que al decir no estás practicando la autocompasión y el autocuidado. Decir no te permite mantenerte alineado con tus valores y metas, y evitar que te sobrecargues innecesariamente. La culpabilidad se reduce a medida que te acostumbras a poner en práctica tus límites de manera saludable. 5. Practicar la respira profunda y la pausa. En ocasiones, la presión social puede hacer que sintamos que tenemos que responder rápidamente a una solicitud, pero la asertividad implica tomar un momento para reflexionar antes de dar una respuesta. Si te sientes presionado, es perfectamente aceptable tomarte un tiempo para pensar antes de dar una respuesta definitiva. Respira profundamente, haz una pausa y pregúntate, ¿tengo el tiempo, la energía o la voluntad para hacer esto? Si la respuesta es no, entonces tú no es la opción correcta. A veces, una breve pausa te da el espacio necesario para expresar tu respuesta con mayor claridad y sin arrepentimientos. 6. Ser consistente con tus decisiones. La clave para establecer límites saludables es ser consistente con tus respuestas. Si decides decir no a una solicitud, mantente firme en tu decisión.
Si cedes una vez, la otra persona puede esperar que siempre estés dispuesto a ayudar, lo que puede resultar en más presión y menos respeto por tus límites en el futuro. Si alguien insiste o te presiona después de un no, mantén tu postura firme. Repite tu negativa de manera educada pero clara. Te entiendo, pero como te mencioné, no puedo comprometerme en este momento. Lo siento, no cambiaré mi decisión. La consistencia muestra que tus límites son importantes y que mereces respeto. 7. Usar el lenguaje corporal y tono adecuados. El lenguaje corporal y el tono de voz juegan un papel importante en cómo se recibe tu mensaje. Mantén una postura abierta y relajada, y asegúrate de que tu tono sea firme pero amable. Evita parecer agresivo o defensivo, ya que esto puede generar confrontación. Uno asertivo debe ser acompañado por un lenguaje corporal que refleje tu seguridad en tu decisión. Por ejemplo, mantén contacto visual y una postura erguida, pero no desafiante. El tono de tu voz debe ser firme pero amable, para transmitir tu mensaje de manera respetuosa pero clara. Cómo la asertividad afecta tu bienestar. Decir no de manera asertiva no solo te ayuda a establecer límites claros con los demás, sino que también tiene un impacto positivo en tu bienestar emocional y mental. Menos estrés y ansiedad. Al aprender a decir no, reducirás la carga de compromisos innecesarios, lo que disminuye el estrés. Mayor autoestima. Establecer límites saludables refuerza tu sentido de autoestima y respeto propio. Relaciones más saludables. La asertividad fomenta relaciones en las que se respetan las necesidades de ambos involucrados, lo que genera mayor confianza y armonía. Aprender a decir no de manera asertiva es una habilidad que se puede desarrollar con la práctica. La asertividad no solo te ayuda a proteger tu tiempo y energía, sino que también refuerza tu sentido de autovaloración y respeto hacia los demás. Si practicas estos pasos y te enfrentas a tus miedos y dudas con valentía, aprenderás que decir no de manera asertiva es un acto de cuidado personal, y no algo que debas temer o evitar. Comportamiento 10. La falta de honestidad. La honestidad es uno de los valores fundamentales en las enseñanzas budistas, ya que está directamente vinculada con la práctica de la verdad, Sakka, uno de los principios éticos esenciales para vivir una vida en armonía y equilibrio. En el budismo, se considera que las acciones deshonestas, ya sea a través de palabras, pensamientos o comportamientos, crean una barrera que impide alcanzar la paz interior y la sabiduría. Además, las relaciones basadas en la deshonestidad están condenadas a la confusión y el sufrimiento. Por lo tanto, cultivar la honestidad y la integridad es crucial tanto para nuestra propia felicidad como para nuestras interacciones con los demás. La importancia de la verdad en las enseñanzas budistas. En las enseñanzas del Buda, la verdad ocupa un lugar central. La honestidad no solo se refiere a decir la verdad en el sentido convencional, sino también a ser honestos con nosotros mismos. Vivir de acuerdo con la verdad implica tener una comprensión profunda de nuestra naturaleza y realidad, y actuar en consecuencia para cultivar el bien y la sabiduría. El camino óctuple, una de las enseñanzas más fundamentales del budismo, incluye la verdad correcta, Sammaditthi, que es una visión clara y objetiva de la realidad, y la habla correcta, Sammavaka, que implica hablar de manera sincera, evitando mentiras, engaños y manipulación. 1. El concepto de verdad y honestidad en el budismo. En el budismo, la verdad es vista como una cualidad inherente a la naturaleza de todas las cosas, y la búsqueda de la verdad es un camino hacia la liberación del sufrimiento. El Buda enseñó que las mentiras y la deshonestidad no solo afectan a los demás, sino que también nos causan un profundo sufrimiento interno. Los engaños, sean grandes o pequeños, generan confusión, inseguridad y miedo, tanto en quien miente como en quienes son engañados. El Dhammapada, uno de los textos más importantes del budismo, dice: el que dice la verdad es un amigo del mundo, el que miente es su enemigo. Esto refleja cómo las enseñanzas budistas ven la verdad como un camino hacia la paz y el bienestar, mientras que la mentira crea divisiones y sufrimiento. 2. La honestidad como práctica de autoconocimiento. La honestidad también se relaciona con el autoconocimiento, vipassana, que es esencial en la práctica meditativa budista. Ser honesto con uno mismo significa estar dispuesto a ver las cosas como realmente son, sin adornos ni engaños.
El Buda enseñó que la ignorancia es la raíz del sufrimiento y que solo a través del reconocimiento de la verdad interna podemos liberarnos de las ataduras que nos mantienen atrapados en patrones de pensamiento y comportamiento perjudiciales. Cómo reconocer y evitar las relaciones donde la deshonestidad prevalece. Las relaciones basadas en la deshonestidad son tóxicas y, en última instancia, destructivas para el bienestar emocional, mental y espiritual de las personas involucradas. La deshonestidad en una relación puede manifestarse de muchas maneras, desde mentiras directas hasta engaños sutiles o la falta de transparencia. Identificar cuando estamos en una relación donde la deshonestidad prevalece es clave para tomar decisiones conscientes y saludables sobre cómo proceder. 1. Señales de deshonestidad en las relaciones. Existen varias señales que indican que una relación está siendo marcada por la deshonestidad. Algunas de estas incluyen: mentiras repetidas. Cuando una persona miente constantemente, ya sea sobre hechos importantes o triviales, esta falta de integridad puede socavar la confianza en la relación. Contradicciones entre palabras y acciones. Si las palabras de alguien no coinciden con sus acciones, puede ser un indicio de que esa persona no está siendo honesta consigo misma ni con los demás. Evasión de temas importantes. La evasión de conversaciones cruciales, especialmente cuando se trata de temas que afectan la confianza o la transparencia, es un signo claro de deshonestidad. Las personas deshonestas tienden a evitar abordar asuntos que podrían revelar la verdad. Falta de responsabilidad. Las personas que no asumen la responsabilidad de sus acciones o que intentan manipular las situaciones para ocultar la verdad están actuando de manera deshonesta. Esto puede incluir la culpa a otros por sus errores o el uso de excusas para justificar su comportamiento. 2. Las consecuencias de las relaciones deshonestas. Estar en una relación donde la deshonestidad prevalece puede tener profundas consecuencias, tanto a nivel personal como en la dinámica de la relación misma. Desconfianza. La deshonestidad erosiona la confianza, que es la base de cualquier relación saludable. Sin confianza, las relaciones se vuelven superficiales y frágiles. Confusión y dolor emocional. Las mentiras y el engaño crean un estado de confusión, ya que la percepción de la realidad se distorsiona. Esto genera dolor emocional y una sensación de inseguridad. Sufrimiento a largo plazo. Según el budismo, el sufrimiento surge de las acciones motivadas por el deseo y el ego. La deshonestidad, alimentada por la necesidad de proteger el ego, crea un ciclo de sufrimiento que puede ser difícil de romper. Si permanecemos en relaciones deshonestas, perpetuamos este sufrimiento en nuestras vidas. 3. ¿Cómo evitar relaciones deshonestas? Para evitar las relaciones donde la deshonestidad prevalece, el primer paso es cultivar la sinceridad y la integridad dentro de nosotros mismos. Cuando somos honestos con nosotros mismos, atraemos a personas que valoran la verdad y el respeto mutuo. Además, podemos seguir estos pasos. Establecer límites claros. No tolerar la deshonestidad en nuestras relaciones es un paso crucial. Esto implica estar dispuestos a hablar abiertamente sobre nuestras expectativas y necesidades, y rechazar las relaciones donde la falta de honestidad sea una constante. Observar patrones de comportamiento. Fijarse en cómo una persona maneja la verdad a lo largo del tiempo. Si notas un patrón continuo de deshonestidad o evasión, es un indicio de que esa relación puede no ser saludable para ti. Practicar la honestidad en todos los aspectos de la vida. El budismo enseña que debemos vivir de acuerdo con la verdad no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones y pensamientos. Si practicamos la honestidad de manera coherente, es más probable que atraigamos relaciones auténticas y sinceras. La falta de honestidad es un comportamiento que socava la base misma de las relaciones saludables y es incompatible con las enseñanzas budistas, que abogan por la práctica de la verdad y la sinceridad. En el budismo, la verdad no solo es una cualidad externa, sino un principio fundamental que debemos cultivar internamente para alcanzar la paz y la claridad. Las relaciones donde prevalece la deshonestidad no solo nos alejan de la verdad, sino que también nos causan sufrimiento y confusión. Reconocer las señales de la deshonestidad y aprender a evitar estas relaciones nos permite proteger nuestro bienestar emocional, mental y espiritual. Practicar la honestidad con nosotros mismos y con los demás es un camino hacia la paz interior y hacia relaciones más saludables, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Como el Buda enseñó,
la verdad nos libera, y al vivir de acuerdo con ella, no solo creamos paz en nuestras vidas, sino que también ayudamos a construir un mundo más justo y armonioso. En las enseñanzas budistas, se subraya la importancia de cultivar virtudes y evitar comportamientos que nos alejan de la paz interior, la armonía y el bienestar tanto personal como en nuestras relaciones con los demás. Los 10 comportamientos que debemos evitar, según el budismo, abarcan una amplia gama de actitudes que afectan nuestras interacciones, nuestro equilibrio emocional y nuestra capacidad de alcanzar una vida plena. Estos comportamientos no solo afectan a quienes nos rodean, sino que también tienen un impacto negativo en nuestra propia paz interior. A continuación, se resumen los 10 comportamientos a evitar según el budismo. 1. La falta de respeto. El respeto mutuo es fundamental en las relaciones, y el budismo enseña que el respeto hacia los demás es también un reflejo del respeto hacia uno mismo. Evitar la falta de respeto es esencial para mantener la armonía y la paz en nuestras interacciones. 2. La manipulación emocional. El budismo nos anima a ser honestos y claros en nuestras interacciones, evitando manipulaciones o tácticas que aprovechen las emociones de los demás para obtener beneficios personales. La honestidad y la claridad son clave para relaciones saludables. 3. El desdén por tu tiempo y energía. En el budismo, se valora profundamente el uso consciente del tiempo y la energía. Evitar relaciones o situaciones que no respeten nuestros límites y nos agoten es vital para proteger nuestra paz interior. 4. La agresión verbal. La violencia verbal, que incluye insultos y palabras hirientes, no solo daña a los demás, sino que también crea un ambiente de conflicto y sufrimiento. El budismo promueve una comunicación calmada, compasiva y respetuosa. 5. La falta de empatía o compasión. El budismo enseña que la empatía y la compasión son esenciales para vivir en armonía con los demás. Evitar la falta de empatía nos permite desarrollar relaciones profundas basadas en el entendimiento mutuo. 6. La crítica destructiva. La crítica que destruye la confianza y el ánimo de los demás debe evitarse. El budismo fomenta la crítica constructiva y el diálogo que ayude a las personas a crecer y mejorar, sin generar daño. 7. El egocentrismo excesivo. El budismo enseña el desapego del ego y la importancia de actuar sin buscar un beneficio personal. Las relaciones que se basan solo en el ego y en el beneficio propio son destructivas y carecen de autenticidad. 8. La falta de responsabilidad. El budismo nos enseña a asumir la responsabilidad de nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Evitar la falta de responsabilidad en nuestras relaciones y en la vida en general ayuda a cultivar la madurez y el respeto por uno mismo y por los demás. 9. La violación de tu espacio personal. El respeto por el espacio físico y mental de los demás es crucial para mantener la paz y el bienestar. El budismo promueve el respeto por los límites de los demás como un acto de consideración y amor. 10. La falta de honestidad. La deshonestidad crea sufrimiento tanto para quien miente como para quienes son engañados. La honestidad es un principio clave en el budismo, ya que nos permite vivir de acuerdo con la verdad y en paz con nosotros mismos y con los demás. Aplicar estos principios budistas en nuestra vida diaria no solo mejora nuestras relaciones, sino que también contribuye a nuestro bienestar emocional, mental y espiritual. El budismo nos ofrece una guía para cultivar una vida basada en la verdad, la compasión, el respeto y la claridad, lo que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Aquí se ofrece una reflexión sobre cómo podemos aplicar estos principios. 1. Cultivar el respeto mutuo. El respeto hacia los demás es la base de todas las relaciones saludables. En lugar de permitir que la falta de respeto invada nuestras interacciones, podemos practicar la escucha activa y el entendimiento. Ser conscientes de cómo tratamos a los demás, reconociendo sus sentimientos, opiniones y espacio personal, fomenta un ambiente de armonía y cooperación. 2. Practicar la honestidad y la claridad. Las relaciones basadas en la honestidad permiten la confianza, que es esencial para cualquier interacción humana. Hablar con sinceridad, tanto sobre lo que sentimos como sobre lo que necesitamos, nos ayuda a evitar malentendidos y resentimientos. A su vez, debemos practicar la autohonestidad, es decir, ser claros con nosotros mismos acerca de nuestras emociones y deseos. 3. Establecer y respetar los límites. En el budismo, se nos enseña a proteger nuestra paz interior,
lo que incluye saber cuándo y cómo establecer límites saludables. A través de la práctica de la asertividad, podemos rechazar de manera respetuosa las solicitudes o comportamientos que no son saludables para nosotros, sin sentir culpa ni agresividad. Este acto de cuidar nuestro espacio y tiempo nos permite preservar nuestra energía y salud mental. 4. Responder con compasión, no con agresión. Cuando enfrentamos conflictos o agresiones verbales, la compasión nos permite responder con calma y sabiduría. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos practicar el mindfulness y la respiración profunda para mantener la calma y responder de una manera que fomente la paz. Recordemos que nuestras palabras tienen poder, y elegir hablar con amabilidad puede transformar una situación negativa en una oportunidad para el entendimiento mutuo. 5. Evitar el egocentrismo y fomentar la generosidad. El budismo nos enseña a actuar desde la generosidad y el desapego, en lugar de desde el ego. En las relaciones, esto significa no solo buscar lo que es mejor para nosotros, sino también ser generosos con nuestro tiempo, escucha y apoyo hacia los demás. Al reducir nuestro enfoque en el ego y centrarnos en el bienestar colectivo, podemos cultivar relaciones más auténticas y satisfactorias. 6. Asumir la responsabilidad de nuestras acciones. La responsabilidad personal es esencial para crecer espiritualmente. En nuestras relaciones, esto significa asumir la responsabilidad por nuestras acciones y palabras, en lugar de culpar a los demás por nuestras dificultades. Practicar el autoexamen y la autocompasión nos permite aprender de nuestros errores y mejorar constantemente. 7. Practicar la empatía y la compasión. La empatía nos permite ponernos en los zapatos del otro, lo cual es esencial para entender sus perspectivas y necesidades. La compasión budista va más allá de la simpatía, implica el deseo genuino de aliviar el sufrimiento de los demás. Al practicar la empatía y la compasión, podemos construir relaciones más profundas y significativas. 8. Mantener la honestidad en todo momento. Ser honestos en nuestras interacciones, incluso cuando sea incómodo, fortalece nuestra integridad personal. Esto no solo nos permite vivir de manera coherente con nuestros valores, sino que también genera relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. La autenticidad es clave para relaciones saludables y para un bienestar duradero. Aplicar estos principios budistas en nuestra vida diaria no solo mejora la calidad de nuestras relaciones, sino que también nos acerca a una vida plena, en paz con nosotros mismos y con los demás. Evitar estos 10 comportamientos tóxicos y practicar los principios del budismo, como la honestidad, la empatía, la responsabilidad y el respeto, puede transformar nuestra vida y nuestras relaciones, ayudándonos a vivir de manera más consciente, compasiva y armoniosa. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana, creamos un entorno más positivo, no solo para nosotros mismos, sino también para las personas que nos rodean. Hemos llegado al final de este video, pero ahora es tu turno. ¿Cómo aplicas estos principios budistas en tu vida diaria? ¿Has experimentado alguno de estos comportamientos en tus relaciones? ¿Cómo los has manejado? Me encantaría conocer tus experiencias y reflexiones, así que te invito a dejar un comentario abajo. Juntos podemos aprender y crecer en esta práctica de vivir con más conciencia y paz. Si te ha resonado este contenido y deseas profundizar más sobre cómo las enseñanzas budistas pueden transformar tu vida y tus relaciones, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más videos sobre filosofía budista, bienestar emocional y cómo mejorar tu vida diaria con principios sencillos pero poderosos. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerda, el camino hacia el bienestar y la paz interior comienza con pequeños pasos. Tú tienes el poder de cambiar tu vida, y aquí estamos para acompañarte en ese viaje. Espero verte pronto en el próximo video.